Domingo 11 de febrero de 2024. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículos del 40 al 45. En aquel tiempo, se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, no temas acercarte a Jesús. Segundo, Jesús toca tu herida. Tercero, cuando Jesús no puede entrar. Vamos con el primer punto. No temas acercarte a Jesús. El Evangelio comienza de esta manera. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Familia, sabemos que un leproso en la época de Jesús padecía un triple dolor, un triple sufrimiento: físico, social y religioso. El sufrimiento físico, por supuesto, era generado por la misma enfermedad: llagas por todo el cuerpo, pedazos de carne que se le caían literalmente, mientras que el sufrimiento social se debía fundamentalmente a la exclusión que padecían. En el libro del Levítico, en el capítulo 13, versículo 45, se decía sobre los leprosos lo siguiente: «El leproso que tiene llaga de lepra llevará los vestidos rasgados e irá despeinado. Se cubrirá hasta el bigote y tendrá que gritar: impuro, impuro». Noten qué cosa tan tremenda. Andaban de hecho con una campanita gritando impuro, impuro, y las personas se alejaban. Pero también padecían una exclusión religiosa, no solo porque no podían participar de los actos de culto, sino porque se creía que el leproso lo era por su pecado. Entonces ya se imaginarán la cantidad de juicios que se lanzaban contra estas pobres personas. Pues amigos, hoy este leproso se acerca a Jesús. Pensemos por un instante cuánta misericordia irradiaba Jesús, cuánto amor, cuánta bondad, que incluso este leproso se acercó con toda humildad, por supuesto, de rodillas, pero se acercó con toda confianza donde Jesús, porque sabía que Él le podía sanar. Familia, puede suceder que nosotros hoy también tengamos miedo de acercarnos a Jesús. En primer lugar, podemos temer acercarnos a Jesús porque nos sentimos indignos, porque nos sentimos pecadores, porque sentimos que no merecemos la misericordia de Dios. Y es que ciertamente no la merecemos. La misericordia de Dios no se compra con nuestros actos. La misericordia de Dios es un regalo gratuito. Él nos la da no porque la merezcamos, sino porque en su infinita compasión nos la quiere regalar. Ciertamente nunca seremos suficientemente dignos, nunca estaremos lo suficientemente limpios como para acercarnos al Señor, pero Él en su infinita misericordia nos abre las manos siempre para perdonarnos, obviamente cuando tenemos contrición de corazón y propósito de enmienda. No es que estemos felices en nuestro pecado, que es la peor de las lepras, y entonces nos acerquemos a Jesús, pero no para que nos sane, sino para sentirnos bien con su presencia. No para que nos limpie del pecado, sino simplemente para experimentar el gozo de la presencia de Jesús. Familia, tenemos la lepra del pecado. Esto, por supuesto, es utilizado por el enemigo para hacernos dar vergüenza, para hacernos creer que no merecemos estar al lado de Jesús. Pero el otro extremo sería pensar que vamos a Jesús con la lepra de nuestro pecado, pero que no queremos que nos sane. Hay que manejar siempre ese equilibrio. Pero créanme, el demonio tiene como estrategia no solo que pequemos, sino que después de inducirnos al pecado y de nosotros acceder, porque finalmente no hay pecado si no es que hay un movimiento de nuestra voluntad, pero después de esto el demonio nos va a decir: no te acerques a la confesión, no eres digno, no vuelvas al grupo de oración, no vuelvas a nada, todos ellos son santos, tú eres un pobre leproso pecador. Qué estrategia tan terrible la del demonio. Con eso trata de hacernos dudar de la compasión y de la misericordia del Señor. No caigamos en esa trampa.
Aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, dice el Señor, yo los dejaré blancos como la nieve. Si juntáramos los pecados de toda la humanidad en una sola persona, desde Adán hasta el último hombre que existen, los pecados que se hayan cometido, y todo lo juntáramos, repito, en una sola persona, ese pecado sería como una gota en comparación al océano de la misericordia de Dios. No temas acercarte al Señor, que Él te puede sanar de tu lepra. Pero también puede que tengamos miedo de acercarnos al Señor por prejuicios. Noten que lo primero que Adán y Eva hicieron después de haber pecado en el paraíso fue esconderse, porque empezaron a llenarse de prejuicios, empezaron a llenarse de temores de la voluntad de Dios. Te escuchamos y nos escondimos porque tuvimos miedo, dice Adán a Dios cuando éste le pregunta, ¿dónde están? Y pasa que en muchas ocasiones nosotros tenemos prejuicios. Creemos que si nos acercamos a Jesús, Él nos va a quitar aquello que nos hace felices, cuando es todo lo contrario. El Señor nos va a ayudar a liberarnos de aquello que nos esclaviza. Lo que pasa es que en muchas ocasiones esas cadenas que nos esclavizan parecen dulces y nos proporcionan una cierta sensación de goce, pero nunca un gozo espiritual verdadero. Es semejante a lo que pasa con el drogadicto. El drogadicto cree que las drogas le dan felicidad, cuando en realidad le hunden en la peor de las esclavitudes. De la misma manera funcionan los demás pecados. Nos tratan de endulzar con algo, pero nos esclavizan. Entonces, no temas acercarte a Jesús, que el Señor te va a liberar de esa esclavitud y vas a conocer la verdadera felicidad. Eso sí, hagámoslo como lo hizo el pobre leproso, de rodillas, con humildad, suplicando al Señor. Si quieres puedes hacerlo, con fe, con certeza de que Él es el único que nos puede sanar. Segundo, Jesús toca tu herida. El Evangelio sigue diciendo que, compadecido, extendió Jesús la mano y lo tocó diciendo, quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Este es uno de los detalles que el evangelista San Marcos nos cuenta y que no aparecen en el Evangelio de San Lucas. Y es que el evangelista nos dice que Jesús se compadeció. Queridos amigos, la compasión de Jesús se traduce en su cercanía. La compasión de Jesús se traduce en que Él padece con nosotros, y padeció al punto de hacerse hombre y de cargar sobre sí los pecados de toda la humanidad. Y es que tal vez no hemos entendido la magnitud del acto de Jesús. En el libro del Levítico, en el capítulo 15, versículo 7, dice lo siguiente: quien toque el cuerpo del que padece derrame, lavará sus vestidos, se bañará y será impuro hasta la tarde. Hasta aquí el libro del Levítico. Es decir, el que tocara a un leproso quedaba impuro. Pero amigos, Jesús es la pureza encarnada. Por eso no sucede que Jesús se vuelve impuro cuando toca al leproso, sino que el leproso se vuelve puro cuando Jesús lo toca. La pureza venciendo a la impureza, la gracia venciendo al pecado, la luz venciendo a la oscuridad, la vida venciendo a la muerte, la felicidad venciendo a la tristeza, Dios venciendo definitivamente el mal. Esto es lo que sucede. Y hoy el Señor también quiere tocar tu herida, las heridas que hay en tu corazón, los miedos que tienes, las angustias, los temores. Hoy el Señor también quiere acercarse y tocar aquello que permanece oculto dentro de ti, aquello que te avergüenza mostrar, aquello que has intentado esconder a la vista de todos, pero que Jesús conoce perfectamente. En muchas ocasiones hemos pensado que nuestro dolor no le importa a Jesús. Familia, si para ti algo es importante, para Dios es importante. Si a ti te duele, a Dios le duele contigo. Aunque otros digan que eso es una tontera, aunque otros digan que eso no tiene sentido, aunque otros digan que hay personas que sufren más que tú, que no deberías llorar por eso, que no te deberías entristecer por eso, que armas una tormenta en un vaso de agua. Es cierto que muchas veces somos demasiado susceptibles, pero ya nos irá enseñando el Señor a ser más fuertes. Mientras tanto, vivamos todas esas susceptibilidades, si así lo quieren llamar, con Jesús. Mientras tanto, vivamos todos esos dolores con Jesús. Mientras tanto, dejemos que Dios toque nuestro corazón y lo sane, que toque nuestras heridas y las purifique. Es que yo me pongo a pensar lo siguiente: ¿acaso existe un dolor grande para Dios? ¿Acaso existe una tristeza o una herida grande para Dios? No, amigos,
todo para Él, que todo lo puede, es pequeñito. Todo para Él, que todo lo puede, es absolutamente simple, porque basta un acto de su voluntad para que todo se sane. Por consiguiente, no midamos con los estándares humanos, midamos con el estándar del amor. Es decir, para Dios, por pequeño que sea para el mundo, tu dolor es importante. Para Dios, por pequeño que sea ese dolor, para otras personas, para Dios, tu dolor es importante. Y lo toca, y lo sana. Óyeme, no solo lo toca, lo sana, porque Él no se va a manchar con tu herida, sino que Él te va a purificar con su gracia. Ciertamente, la primera y la peor de las heridas es el pecado, y Dios lo sana a través del sacramento de la reconciliación, pero también tenemos muchas heridas en nuestro corazón, muchas heridas interiores. Revelemos esas heridas ante Jesús, digámosle, aquí está mi corazón desnudo, aquí está todo mi dolor, y deja que el Señor lo toque y lo sane. Tercero, cuando Jesús no puede entrar. El Evangelio termina diciendo que Jesús despidió al leproso encargándole severamente que no le dijera a nadie lo que había sucedido, que simplemente se presentara ante el sacerdote, tal como lo establecía la ley, para que el sacerdote confirmara la sanación. Lo que sucedió es que el leproso se fue y empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, dice el Evangelio, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Vamos a entender esto. Teológicamente esto se conoce como el secreto mesiánico. Jesús, al inicio de su ministerio público, repetía frecuentemente a las personas que sanaba que no dijeran nada a nadie. Y esto lo hacía para evitar una sobreexaltación mesiánica en el pueblo de Israel. Es decir, que las personas prematuramente lo quisieran coronar como rey, lo llamaran rápidamente Mesías, y que esto ocasionara que Roma, potencia extranjera que dominaba a Israel, antes de tiempo quisiera evitar lo que sucedía. Finalmente, Cristo morirá en manos de los romanos precisamente por eso, porque todo el pueblo le reconocía como rey, como Mesías. Entonces, Jesús, para poder desarrollar todo su ministerio público, para poder conformar su iglesia, para poder instruir a sus apóstoles, para poder sembrar en los corazones la fe, quería que esto se evitara al principio. Difícilmente lo lograba, porque las personas llenas de emoción iban por todas partes pregonando lo que Jesús había hecho con ellos. Y yo creo humildemente que aquí también hay una gran enseñanza para nosotros. Y es que en muchas ocasiones algunas actitudes nuestras, de aquellos que hemos sido sanados por el Señor, de aquellos que le hemos conocido, de aquellos que hemos experimentado su gracia y su misericordia, algunas actitudes nuestras pueden terminar cerrando la puerta del corazón de muchas personas por nuestra imprudencia, por nuestra manera de evangelizar. A mí me sucedió al principio, créanme, les abro mi corazón. En muchas ocasiones traté de evangelizar a mis amigos, pero mis maneras no fueron prudentes. Se sintieron acusados, se asustaron por las cosas que les decía, y estos terminaron tal vez alejándose un poco. Después, por la misericordia de Dios, pudieron volver, se acercaron, y ahora muchos de ellos hacen parte del movimiento al que pertenezco. Incluso uno de ellos, que era el que más me atacaba, ahora es sacerdote. Pero suele suceder que nuestras acciones, aún con buena intención, terminan cerrando los corazones, y por eso debemos pedirle al Señor el don de la prudencia, el don de la prudencia, saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Esto es importantísimo al momento de anunciar el Evangelio, y tenemos que pedirle al Señor esa sabiduría. Ni qué decir de las veces en que las personas rechazan a Jesús, ya no solo por imprudencia nuestra, sino por verdaderos escándalos, por verdadera incoherencia de parte de nosotros. Y entonces algunos dicen, pues ¿cómo voy a creer en Jesús? ¿Cómo voy a empezar un proceso de conversión si este que dice amar a Jesús se comporta de esta manera? Falta tanto a la caridad, habla de una manera tan soez, critica tanto, miente tanto, en fin, el antitestimonio. Y con antitestimonio muchas veces cerramos la puerta de los corazones y Jesús no puede entrar a ellos. El Evangelio nos exhorta hoy. Por otra parte, debemos decir que también es cierto que aunque fuéramos santos, habría personas que de todas maneras no van a querer abrir el corazón, que van a encontrar mil excusas para decirle a Jesús no, y el Señor siempre respetará la libertad de las personas. El mundo de todas maneras
buscará las formas de inventar hasta chismes, hasta cosas que no son ciertas, o exagerar las que sí son, para que las personas no abran el corazón a Jesús. Esto sigue siendo un combate espiritual y por eso debemos, por nuestra parte, ser coherentes, pero también orar mucho para pedirle al Señor que dé luz, la luz del Espíritu Santo a todas estas personas y puedan conocer la verdad. Finalmente, hay una última enseñanza, y es que el Evangelio nos dice que Jesús se quedaba afuera, en lugares solitarios, y que aún así acudían a Él de todas partes. Esto es una enseñanza para nosotros hoy que estamos tan acostumbrados al ruido. Para encontrarnos con Jesús a veces tenemos que salir fuera de la ciudad, y físicamente debemos hacerlo, pero cuando no se puede, espiritualmente debemos hacerlo. Sí, retiros espirituales, salgamos de la ciudad, encontrémonos con Dios, pero también apaguemos por un instante todo aquello que nos mantiene tan hiperconectados. Hagamos silencio por un instante, que en el silencio encontraremos a Jesús. Ahí, afuera de la ciudad de tu trabajo, de la ciudad de tus actividades diarias. Es decir, rompe un poco la rutina, guarda silencio y encuéntrate con Jesús que te está esperando. Oremos. Amado Señor, hoy me acerco a ti y alejo todo temor de mí, todo prejuicio, todo miedo de ser juzgado por ti con dureza. Hoy encuentro que es tu misericordia la que me va a abrazar y te suplico que toques mi herida. La abro, revelo esta herida ante ti. La he ocultado por vergüenza, pero hoy desnudo mi alma, Señor, y te suplico que la toques y la sanes. Finalmente, te quiero pedir la gracia de la prudencia y la gracia de ser testimonio para que no suceda que por mis acciones, que por mi imprudencia, muchas personas te cierren la puerta de su corazón. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces, primero, no temas acercarte a Jesús. Segundo, Jesús toca tu herida. Tercero, cuando Jesús no puede entrar. Compromiso. Vamos a repetir a lo largo del día esta sencilla oración. Jesús, sáname. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.